Buenas tardes, hoy nos acompaña la candidata del Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana. Agradecemos su tiempo y su disposición para abordar directamente las inquietudes de nuestros vecinos sobre el futuro de nuestro cantón y país. Bienvenida a la Unión Decide. Muchas gracias, don Leonardo. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a sus órdenes. Un placer estar aquí. Buenas, Natalia. Más allá de la campaña, nos gustaría saber quién es Natalia Díaz y qué fue lo que encendió en usted la chispa para aspirar a la presidencia de la República. Bueno, yo he tenido muchísima experiencia, no solamente en el ámbito del sector público, sino privado, porque he trabajado prácticamente toda mi vida en empresa privada. Soy de San José, pero mi familia es de Punta Arenas y de Guanacaste. Siempre he sido una persona que le ha gustado la vocación de servicio, ¿verdad? Me gusta practicar mucho deporte, me he enfocado mucho en trabajar por resultados. A mí me gusta mucho la disciplina, creo que esa es la base de lo que uno es y lo que puede llegar a ser. Al final, creo que eso es todo en la vida en el sentido de que si usted trabaja con disciplina y con perseverancia puede poner cualquier objetivo que usted desee y lo puede alcanzar. Entonces, siempre me he caracterizado por eso. Soy una persona muy familiar, que comparte mucho con, bueno, mis papás, mis hermanos. Me gusta sacar mi ratito para disfrutar con mis amigos, ¿verdad? Relajarme de vez en cuando, porque uno no puede estar siempre pensando en la política y en el trabajo. Hay que sacar el ratito para uno. Y me considero una persona accesible, que escucha. Me gusta mucho siempre poner los pies sobre la tierra y entender que uno no puede solucionar los problemas solo. Y yo creo que cualquier persona que sea aspirante a la presidencia tiene que tener eso muy claro porque este país se trabaja únicamente de forma articulada si queremos sacarlo adelante. Y aquí tenemos que trabajar no solamente con el gobierno central, sino con las municipalidades, líderes comunales, asociaciones de desarrollo, personas de la sociedad civil, ¿verdad? Que tienen mucha más claridad de cómo está su entorno inmediato y que la única manera es trabajar de esta forma si nosotros queremos realmente ejecutar, dejar los diagnósticos de lado, que son importantes, sí, pero empezar a ejecutar con lo que uno tiene sin depender necesariamente de un proyecto de ley para avanzar. Doña Natalia, los reportes de inseguridad son una de las principales angustias en la Unión y en el país. Frente a esta realidad, ¿cuál será la estrategia concreta y prioritaria de su gobierno para devolverle la tranquilidad a nuestros barrios? Sí, don Leonardo, efectivamente sabemos que en el caso de la Unión, como en otros lugares del país, está el tema de asaltos, narcomenudeo, robo, cosas que realmente nos están quitando la paz. Y yo lo resumiría en tres objetivos muy concretos que tiene que ver con la presencia, es decir, que el Estado vuelva a mandar en las calles, que la gente vea que hay presencia policial en las calles, en los barrios, fronteras, que la policía sea más cercana, que esté equipada y esté respaldada. El segundo punto tiene que ver con la prevención, que es una intervención temprana para justamente brindar más oportunidades a aquellos grupos más vulnerables, que va en paralelo a la parte más represiva o de presencia en el territorio, y el castigo, que sí son temas más de justicia, que tienen que ver con proyectos de ley más puntuales, para poder garantizar que esas personas que se capturen no las vuelvan a soltar. Y ahí tenemos que trabajar articuladamente con Poder Judicial para determinar las causas de por qué se están soltando, si es un tema de gestión, de hacinamiento carcelario, de falta de capacitación de los policías. Y en eso nos vamos a centrar en esos primeros 100 días de gobierno. Con la policía fuerte y cercana, yo sé que el tema de la policía municipal es todo un reto en el Cantón de la Unión, ¿verdad? Porque al final la fuerza pública está ahí para cuidarnos a todos, pero no da abasto si no trabajamos articuladamente. Yo siempre pongo ejemplos de cantones en donde la policía municipal ha sido exitosa, como en el caso de Escazú, ¿verdad? El caso de Belén en Santana, donde podemos inclusive replicar esfuerzos y trabajar con el gobierno local para ver qué podemos hacer en esa línea, porque las municipalidades tienen recursos que pudiéramos compartir con gobierno central o fuerza pública o diferentes policías para optimizar el uso de esos recursos. Sé que han hecho esfuerzos con el tema de vigilancia, cámaras y demás, pero si eso no se conecta con fuerza pública y se interconecta con todos los cantones que están cerca o en la misma provincia de Cartago, la región, poco podemos hacer porque lo que importa aquí es que haya esa conexión y esa, digamos, articulación con las diferentes policías o cuerpos de investigación para poder detectar cuáles son las salidas o entradas del cantón, los lectores de placas, de rostros, tener en tiempo real monitoreado lo que sucede para poder actuar con más rapidez. Eso se necesita sin lugar a dudas. Después, el tema de una policía profesional.
que sea más equipada, que tenga una labor digna, que tenga delegaciones que están, digamos, en buen estado, porque sin eso difícilmente uno puede llegar y trabajar, así como funcionan los centros educativos también, que no tienen las condiciones óptimas para poder estudiar, lo mismo en el caso de las delegaciones. Y también nos interesa mucho poder recuperar esos espacios públicos, intervenir cuarterías ilegales. Eso lo puedo hacer siempre que la municipalidad y yo coordinemos directamente, porque eso es un esfuerzo que tiene que ser sí o sí con gobierno local. Nosotros no podemos entrar a recuperar esos espacios solos. Las cuarterías ilegales sin vigencia son del resorte de la MUNI, igual que la parte del monitoreo, las cámaras, el patrullar, ¿verdad? Que haya realmente presencia en el cantón tiene que hacerse de esta forma. Y también, también lo que es la parte de la revisión de estatus migratorio de personas que tengan antecedentes criminales en países, ¿verdad? Extranjeros, por ejemplo, que nosotros podamos tener un mejor control de nuestras fronteras, de quién ingresa, qué actividades están haciendo, porque yo siempre defenderé a aquellos extranjeros que vengan a aportarle a trabajar al país y sobre todo en una provincia como Cartago, que es sector agrícola muy fuerte y sé que tenemos muchas personas que vienen a trabajar, pero necesitamos trabajar articuladamente con los diferentes órganos para también revisar quiénes están en esas cuarterías, qué están haciendo, qué actividades están realizando, y eso lo tenemos que hacer siempre que los cuerpos pues se comuniquen entre sí y puedan articular de forma ordenada. Y finalmente, en el tema de la prevención, nosotros creemos en una formación desde la niñez y la etapa, digamos, como hasta los 15 años, donde tenemos que tener una escuela segura con alertas tempranas. Aquí la cultura y las habilidades para el futuro juegan un rol muy importante. Creemos que las personas tienen que tener no solamente el aprendizaje académico, sino el aprendizaje para la vida. El pensamiento crítico, habilidades blandas, poder trabajar en equipo, tener, digamos, esa posibilidad de conseguir un trabajo en lo que le gusta, en lo que es bueno hacer, ¿verdad? Entonces, todo eso al final repercute en esa prevención desde edades tempranas y sobre todo también la juventud que está en riesgo, que en este momento no tiene oportunidades y que tampoco está en el sistema educativo estudiando. Y ahí, Elina, tenemos una propuesta muy puntual para poder desarrollar de acuerdo, por ejemplo, a las actividades del cantón o de la región, las tareas o los cursos que se necesitan. Entonces ahí queremos enfocarnos también porque no podemos tener una propuesta de un sistema educativo en todo el país cuando las realidades de las provincias o los cantones son muy distintas unas de otras. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, te comento un poco. La Unión de CID es un espacio de diálogo cantonal. Por lo Ujú. tanto, a nosotros nos gusta pues tener consultas de nuestros lectores. Entonces las vas a encontrar a lo largo de la entrevista. Esta consulta es por parte de Beatriz Varela. ¿Qué medidas implementará su gobierno para garantizar que los espacios en las ferias del agricultor sean exclusivas para productores reales, asegurar precios justos y simplificar los trámites de apoyo institucional para que los agricultores podamos competir en igualdad de condiciones y producir a tiempo? Y uno de los retos más importantes es justamente el velar porque exista la menor cantidad de intermediación entre lo que es la producción y la venta digamos, en Feria del Agricultor Directo y en otras áreas también, porque ahí es donde tenemos uno de los problemas principales. A mí me parece que falta mucha información hacia el consumidor y a raíz de todo lo que está pasando con las importaciones de papa, cebolla, que evidentemente hay una molestia del sector agro, que dice, bueno, no se están revisando las condiciones mínimas para poder importar, que la calidad del producto no es la mejor, que no es fresco. Si uno como consumidor tiene esa información y si pudiéramos inclusive habilitar más espacios para que las ferias no sean una o dos veces por semana, sino que se pueda habilitar más, que se den espacios más permanentes en donde puedan vender directamente y que uno como consumidor pueda también sacar esos espacios para lograr que justamente estas personas puedan llegar a las casas de nosotros más rápidamente, más fácilmente y a mejores precios. Creo que podemos trabajar en esta línea. El Ministerio de Agricultura, de la mayoría de personas con las que he conversado, me han dicho que más bien sienten que es un obstáculo para el desarrollo del sector y que harían inclusive mucho mejor si ni siquiera estuviera funcionando. Y perdón que lo diga con esas palabras, pero no han sentido ningún acompañamiento y más bien sienten que las direcciones regionales
ni siquiera se adaptan a los horarios del sector, no están disponibles cuando se necesitan, cierran temprano, tenemos un ministerio que a las 4 de la tarde está cerrando y uno más bien debería estar pensando en cómo cambia esos horarios para atenderlos en otros, ¿verdad? En otros horarios distintos. Ese tipo de cosas que son más operativas las podemos solucionar y velar porque solamente sea para productores, eso se puede hacer con un seguimiento del Ministerio de Agricultura y la ley de ferias del agricultor también, ¿verdad? Que uno realmente pueda coordinar eso con gobiernos locales y con las distintas ferias para que las cosas funcionen y con la misma junta directiva de la feria. Pero yo sí creo que a nosotros nos falta todavía involucrarnos más con el sector agro, ¿verdad? Porque vemos mucho hacia afuera y yo creo mucho en las zonas francas, me parece muy bien, me parece que el país está avanzando bien en el tema de servicios y demás, pero no estamos viendo hacia adentro y tenemos que trabajar en un encadenamiento con otras instituciones para darle valor al sector agro, el mismo INDER, el MAC, ¿verdad? Ver cómo podemos tener un seguro de cosechas, ¿verdad? Yo no me explico cómo es que existe una institución como el INS que invierte dinero que tiene disponible en recursos y no protege a quienes dan de comer, teniendo la posibilidad de crear un seguro de cosechas para el sector, cosas tan básicas como esa. ¿Verdad? No puede ser, por ejemplo, que por temas de aranceles, en muchos casos, para el carro de lujo sea lo mismo que se pague para el caso de un tractor, por ejemplo, no teniendo las mismas condiciones y que si usted quiere tener acceso al crédito, resulta que el carro le sirve para poderlo responder en el crédito, pero no así el tractor y a usted le piden un montón de garantías para responder. Entonces, tenemos que buscar mecanismos de este tipo para dar más espacios, que la gente pueda tener opciones de salir adelante, que haya un seguro que se ajuste al sector, que yo pueda asegurar a la gente por el tiempo que se trabaja en la caja, es verdad, que yo tenga un sistema que se me adapte a lo que el sector agro necesita y a los tiempos de cosecha, ¿verdad? En cuanto a las tasas de interés, el crédito, la forma de pagarlo. Todo eso no lo podemos ver como si fuera cualquier industria o sector, sino que tenemos que tener condiciones muy especializadas para su área. Muchísimas gracias. Y complementando a esto, también sabemos que la falta de oportunidades cultiva otros problemas en el país y en la provincia. ¿Cuál es su plan para reactivar la generación de empleo estable y de calidad acá en la Unión y también en Cartago? Bueno, evidentemente, para mí, La Unión es un cantón que tiene un gran potencial, bueno, a nivel comercial y gastronómico. Yo soy de San José, pero uno a veces los fines de semana busca a dónde va a pasear, a dónde saca su ratito para despejarse un rato y que sea un lugar que quede cerca. Y digamos que a mí me quedaría relativamente cerca para ir. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo yo obtengo información de a dónde voy en el cantón? Yo sé que es un cantón que a nivel de turismo es fuerte, ¿verdad? Y que se puede desarrollar aún más, pero a nivel gastronómico también. Entonces, si nosotros sabemos que se puede hacer un mercado o un nicho para desarrollar, uno podría tener convenios con el INA, universidades y el sector privado para formación dual en temas de servicios empresariales, en tecnologías de información, en turismo de aventuras de naturaleza, ¿verdad? Que hay un potencial muy grande que podemos desarrollar a lo interno del cantón con el gobierno local, adaptarnos a qué podemos hacer a nivel de esas ventanillas únicas a nivel de gobierno local para lo que es patentes, asesoría de pymes, de encadenamientos. ¿Cuál es el principal problema que uno encuentra en todo el país? Y no solamente algo que deberíamos hacer también en la Unión, que la gente dice, quiero emprender, quiero sacar un negocio, quiero crear empresa y la gente no sabe a dónde ir porque no tiene la asesoría y el seguimiento. Y eso podríamos trabajarlo con cada gobierno local o a nivel regional para que la gente pueda tener la información de qué es lo que se necesita, ¿verdad? Y entonces nosotros también podemos trabajar en espacios, ¿verdad? Con el sector privado para identificar no solamente a quiénes podrían contratar, sino qué más actividades puntuales podemos desarrollar y empezar a trabajar con el INA, que en este momento tiene 350 millones de dólares ociosos, ¿verdad? En superávit que podemos empezar a trabajar de la mano con el gobierno local. Hablemos de movilidad. La ampliación de la Florencio del Castillo es una demanda histórica. ¿Cómo garantizará desde la presidencia que este proyecto reciba el financiamiento y la prioridad que urge a los cartagineses? Sí, señor. Bueno, efectivamente, la visión que nosotros tenemos tiene que ser una política de largo plazo, porque yo no puedo estar cada 4 años haciendo un borrón y cuenta nueva del país. ¿Qué pasa?
que cada 4 años se diseñan proyectos y después llega el gobierno que entra y dice, no, no me pareció cómo se hizo este diseño, no me pareció cómo se estableció esto. Y entonces a raíz de eso cambian y atrasan las cosas. Yo lo que creo es que hablando en el caso de puntual de esta autopista, sin duda lo que urge es la ampliación de carriles en ambos sentidos y lograr una conexión de esa carretera con circunvalación. Después vemos garantías sociales, dónde es exactamente, pero esos son los dos objetivos que se requieren. La ampliación, si usted me pregunta a mí, debería contemplar y aprovechar que se está haciendo de una vez carriles exclusivos para buses, pero no es que yo agarro uno de los cuatro que tiene y le pongo a uno carril de bus, ¿verdad? Sino que yo diseño y planifico y digo, este es un carril para bus y es exclusivo y fuera de lo que ya se está estableciendo como carril del vehículo. Si uno logra hacer eso en todos los proyectos que se están planificando en el país y empezamos a hacerlo con tiempo y bien diseñado, uno crea un incentivo de las personas para viajar en bus. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión incorrecta del transporte público. La gente lo que dice es que el transporte público es para los que no tienen plata, para los más pobres, para los que no tienen un carro. Eso es incorrecto. El transporte público tiene que ser para todos. Y el incentivo de viajar en bus tiene que ser un buen servicio con un buen autobús, que usted se sienta que viaja cómodo, seguro, ¿verdad? Y que esa calidad del servicio es buena, pero además con un tema, don Leonardo y María José, y es que usted sepa que si usted se monta en ese bus, llega antes de cualquier carro. Si logramos determinar ese incentivo y que la gente sepa que ese es digamos, el incentivo para viajar en ese vehículo en particular, yo le aseguro que más gente se va a pasar de carro a bus y vamos a ir cambiando el panorama que tenemos hoy. Y mientras eso se hace, nosotros tenemos el préstamo del tren que se presentó ayer en la asamblea. Vamos a ver cómo evoluciona. Mientras eso se vota, hay que de manera inmediata comprar más equipo y ampliar horario para fines de semana del Incofer, porque hoy solamente está funcionando entre semana. Esa puede ser también una alternativa para descongestionar también Cartago mientras vamos avanzando en este proyecto y acelerarlo lo más que se pueda para ver si lo podemos concluir en esa siguiente administración. Eso sí, tomando en cuenta que vamos a tomarlo desde donde está y hacerlo avanzar. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Hablemos ahora sobre protección ambiental. Hemos visto un crecimiento urbano desordenado que afecta zonas de gran valor ecológico como lo son los cerros de la Carpintera para la Unión. ¿Qué acciones específicas aumentaría para detener esta expansión irregular y proteger los recursos naturales? Eso no se puede hacer sin la articulación con gobierno central, porque al final todos sabemos que es una zona protectora, ¿verdad? Que ya evidentemente, aunque hay personas que están habitando ahí y tenían su propiedad privada, digamos, el uso de esa propiedad no es ilimitado, sino que tiene ciertas restricciones, a pesar de que pues usted la tenga. Y como ya hay personas que están ahí, uno no puede simplemente decir, bueno, voy a cumplir lo que la Sala Constitucional me ordena de los desalojos que constantemente se ven sobre el tema y demás, y inclusive el gobierno local, sino que qué otras acciones podemos articular con el mismo gobierno central, porque eso es un tema que involucra a CONAPAM, al PANI, al Ministerio de Vivienda, a INVU, a CONAPDIS, municipalidad, fuerza pública que tiene que entrar directamente ahí, porque hay que dar una solución al problema. Y no solamente a las familias vulnerables, sino a quien tiene ahí una propiedad que se le vendió con determinadas condiciones que ahora pasaron a otra situación que hay que resolver, y ver cómo hacemos para que podamos solventar esto de una vez por todas. Y esto, la única forma de hacerlo es articulando. Ni el alcalde lo puede hacer solo, ni el gobierno central lo puede hacer solo. Aquí entra MINA, entra SINAC, entran cantones, no solamente de la Unión, sino también de Cantón Central de Cartago, entra el Cantón de Desamparados, entra el Cantón de Curridabat. Es decir, esto no es una cosa de que la Unión pueda resolver solito. Y aquí necesitamos de una presidencia que se meta con esto y solventemos de una vez por toda esa articulación, porque yo sí soy, ¿verdad?, de la idea de que la carpintera es un emblema, ¿verdad?, del cantón y del Cartago, tiene mantos acuíferos, hay que proteger, tiene gran diversidad de flora y fauna, ¿verdad? Y todo eso, si no lo hacemos de esta forma, difícilmente vamos a llegar a buen puerto. Entonces, en esa línea, nosotros queremos articularlo de esta manera para de una vez por todas llegar y finiquitar, que sé que toma tiempo, pero no hay otra manera de hacerlo que como les digo. Nuestros lectores consultan.
Don Jorge Coto, ¿cómo se piensan erradicar los asentamientos en los cerros de la Carpintera y si existe un plan para reubicar o dotar de viviendas a esas personas? Sí, señor, vean, yo sentaría a todo el sistema financiero nacional para la vivienda, que incluye al BAMBI, cooperativas mutuales, bancos, y diseñamos esto de una vez por todas, porque yo sé que ha habido, por ejemplo, situaciones muy puntuales en donde la alcaldía tiene la mejor voluntad, le pongo el caso, y entonces dice, bueno, sentémonos a ver qué opción tenemos, pero resulta que no hay un solo terreno municipal disponible. Le pongo el caso que no sé si es el caso de la Unión, pero a veces sucede eso. Entonces el gobierno central le dice, bueno, consígame usted el terreno y si usted me consigue el terreno, yo le diseño el programa junto con las entidades autorizadas y procedemos con eso. Y si el terreno no se encuentra, entonces no se mueven. Y dicen que al no tener terreno municipal, entonces el proyecto no puede avanzar. Y vean, nosotros no podemos pensar de esa manera, porque si la municipalidad no tiene a dónde, tenemos que como gobierno central ver qué hacemos a nivel de convenio, ver si es un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, ver si los terrenos que tenemos funcionan, ¿no? Y buscar entre todos los actores quién tiene terreno disponible para ser utilizado para ese proyecto. Y tenemos que solucionarlo, porque no es una cosa donde yo puedo escoger si sí o no, es que tengo que solventar la situación porque tengo una orden también de la sala al respecto. Y en esa línea, don Leonardo, me voy a enfocar en eso, en que si no existe ese terreno, buscar dónde lo podemos tener y solventar la situación, porque sin duda alguna esto va a tomar tiempo, va a tomar articulación. Sin duda, el Estado está en deuda con los programas de vivienda de interés social y opciones reales para que los jóvenes de hoy accedan a una vivienda accesible a su realidad económica. ¿Qué prioridad da usted a esta necesidad creciente en la población? Por supuesto que para mí, digamos, dentro del plan de gobierno, si bien es cierto, estamos enfocándonos también en la vivienda de interés social, ¿verdad? Lo cierto es que la mayoría del país no puede hacerse de una casa, así pueda tener capacidad de pago. Para mí el sistema financiero de la vivienda tiene que enfocarse en generar una opción que sea como un financiamiento de prima, porque el problema no es que la gente no tenga el monto al mes para pagar, porque si usted ve, los alquileres se siguen dando. Algunas personas tienen que ir a comprar o alquilar lugares mucho más económicos, pero normalmente la familia destina un monto al mes para ese hogar. Si logramos diseñar un sistema en donde se pueda financiar con el sistema que tenemos actualmente y con una reforma que se hizo hace como año y medio en la Asamblea del Fondo Nacional de Vivienda para clase media, uno podría llegar y financiar el acceso de esa prima y una vez que usted ya financie eso, ya usted empieza a pagar una cuota de un préstamo y logramos que la mayoría de gente pueda acceder a esos préstamos de clase media. Esa sería la solución. Las herramientas están, el sistema está, pero sí tiene que haber una articulación desde la presidencia con los actores del sistema para que ese programa se diseñe a la brevedad y podamos entonces ofrecer vivienda, porque yo le aseguro, Leonardo, que la mayoría de gente no está esperando que le regalen la casa, lo que quieren es tener la forma de poder hacer ese pago, de financiarla y de contar con casa propia, porque si usted sin casa propia no va a poder crecer, no va a poder hacer su negocio, no va a tener dinero que respalde lo que usted quiera hacer. Y la casa es la base de toda una familia, del crecimiento de un hogar, y nosotros en nuestro plan de gobierno estamos apostándole de lleno a este tema. Hablemos ahora sobre cultura y deporte, que son herramientas poderosísimas contra la coerción social. Sin embargo, muchos cantones, como lo es en el Cantón de la Unión, tienen centralizados los recursos. ¿Cómo piensa descentralizar la inversión en estos sectores, como la Unión, para que pueda desarrollar plenamente el talento artístico y deportivo? Y bueno, efectivamente están los comités cantonales de deporte. En algunas canciones funciona, en otros definitivamente no. Para mí, la gente tiene que tener derecho a esa cultura, una educación artística desde la infancia, ¿verdad? Inclusive esto tiene que ver no solamente el cantón, sino el currículum educativo, cómo incorporar música, danza, teatro, artes visuales, ampliar los espacios culturales en coordinación con gobierno local, ¿verdad? Las bibliotecas, casas de las culturas, los teatros, centros comunitarios. El sector privado aquí juega un rol muy importante porque si bien es cierto los recursos son limitados en gobierno central o en la misma municipalidad, hay muchas empresas en la zona a las cuales uno desde la presidencia puede pedir esa articulación o ese apoyo a nivel de la región para poder buscar recursos e inyectarlo en este tipo de actividades, ¿verdad? En gestionar el talento, por ejemplo,
en llegar y hacer jornadas nacionales de talento deportivo, donde se coordinen con federaciones, con el ICODER, con las ligas cantonales, comités de deporte, y es donde se puedan medir, por ejemplo, las habilidades físicas de esas personas, quién, por ejemplo, pudiera tener también a mano personas que puedan determinar quiénes son los que tienen más habilidades para eventualmente darles alguna beca desde el sector privado, hacer esas visorías para determinar talentos en el país y poder coordinar a nivel internacional para apoyarles. Todo eso es muy necesario, aparte de la infraestructura cultural y deportiva que se requiere, que yo sé que, por ejemplo, ya hay un mapa nacional de infraestructura cultural y deportiva desde el Ministerio de Cultura, pero hace falta mucha más articulación que incluya también a las empresas y el sector privado para poder hacerlo de una mejor manera. Y nosotros también creemos en que el país pudiera posicionarse a nivel internacional, ¿verdad? Porque hoy es un escenario de grandes espectáculos para algunas cosas, pero creo yo que el país tiene que posicionarse como una plataforma de exportación de talento, ¿verdad? Y entonces a través de una alianza que pueda hacerse con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Cultura, Procomer, uno pudiera incluir campañas de capacitación en gestión, en marketing digital, todo eso que al final es una alianza con el sector privado y con la cooperación internacional para justamente multiplicar la inversión en cuanto a recursos y vincular los proyectos culturales que tengamos en turismo, educación, los proyectos en desarrollo local para justamente hacer esto de una mejor manera y producir más riqueza, más empleo y más talento también a nivel nacional. Doña Natalia, la gobernabilidad requiere de diálogo. ¿Cómo asegurará una comunicación fluida y un trabajo en conjunto con los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil si llega a la presidencia? El primer vicepresidente, don Jorge Ocampo, ha tenido una experiencia muy importante y relevante en materia de gobiernos locales. Fue el presidente ejecutivo del IFAM, ha sido alcalde, y nosotros creemos que el gobierno debería trabajar con los gobiernos locales como unidades ejecutoras de la administración del gobierno central y tratar de articular de la mejor forma con todos ellos a través de las tres patas de un banco que no pueden trabajar aisladamente, que son el INDER, que es el desarrollo rural, el IFAM, que es el fomento municipal, y DINADECO, que es la Dirección Nacional de del Desarrollo de la Comunidad, donde esas tres áreas no pueden trabajar aisladamente ni en cuanto a recursos ni en cuanto a metas, porque es la única forma de poder determinar las necesidades puntuales de cada región y sacarlas adelante. Ahora tenemos una ley de desarrollo regional, don Leonardo, que es bastante reciente, donde se han creado las agencias para el desarrollo regional en cada una de las 5 regiones del país. Ahí hay sociedad civil, hay gobiernos locales, sector privado, líderes comunales que trabajan en sus proyectos o los proyectos que para ellos son los más relevantes en la región, que para mí eso es un buen insumo para trasladar todo esto a la Casa Presidencial y articular de la mejor forma con el fin de que también las regiones se sientan identificadas y sientan que cuando llega un gobierno, el desarrollo no solamente se da en el gran área metropolitana, sino también en todas las regiones del país. Y esa es una forma en la que nosotros vamos a trabajar de la mano de esa primera vicepresidencia. Nuestros lectores consultan, don Esteban Hernández, ¿cuándo verán o qué tienen que hacer los ciudadanos que están abandonados para ver progreso en sus barrios en infraestructura, calles, escuelas, centros de encuentro comunitario, entre otros, cuando las autoridades se tiran la bola entre asociaciones de desarrollo, municipalidad y nadie hace nada? En infraestructura, don Leonardo me está preguntando, o Sí, en, sí, sí, señora. vean, esto obviamente, si usted me pregunta a mí lo más crítico, aparte de lo que hablamos de ahorita de la parte de transporte público, tiene que ver con infraestructura mínima como las aceras, ¿verdad? Eso es un tema que realmente está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Ustedes han visto la cantidad de gente que ha fallecido en inundaciones cuando una alcantarilla se los traga. Y eso es una angustia permanente de todos los días, de en cualquier momento del año. Realmente uno no sabe en qué momento esas tragedias pasan y por qué se da, porque no hay planificación, no hay alcantarillado bien diseñado, las aceras. Y ahí, si bien es cierto, no es de resorte del gobierno central,
uno sí pudiera apoyar en esa coordinación con instituciones públicas que tengan que ver, ¿verdad? Con, digamos, el mismo ICE, MISIT, AIA, todo lo que se requiera para que el gobierno local también trabaje en el diseño de estas estructuras, porque ahora hay una gran ventaja, porque ahora el gobierno puede coordinar que a los ciudadanos se les, digamos, establezca un monto y puedan hacer las aceras y después establecer un cobro por ese monto. Yo sé que es responsabilidad de cada uno de nosotros velar por que esa infraestructura esté, pero creo que eso es lo mínimo para poder tener la infraestructura mínima en el cantón para poder funcionar. Y ahí la articulación es crítica. Entonces, a mí me parece que ese sería uno de los primeros puntos, ¿verdad? Que sé que es muy elemental, pero en este momento la mayoría de los cantones no cuentan con las aceras como tienen que ser. Eso por un lado. Y después también con los espacios públicos. Está el bono colectivo en materia de vivienda, que para mí debe utilizarse con mucha más fuerza, pero también ver de qué forma podemos, con el sistema financiero de la vivienda, ver qué otros mecanismos hay para poder desarrollar eso, el mismo ICODER en espacios públicos, sector privado, como le mencioné. Pero yo creo que empezaría por eso, porque ya solo el hecho de lograr esta meta de tener aceras y calles que realmente reflejen lo que tiene que ser, ya sería un gran avance en esos 4 años. Perfecto, Natalia. ¿Por qué debería la sociedad costarricense votar por usted y su equipo y no por otro candidato o candidata? Yo tengo muchos años de experiencia, no solamente en el ámbito del sector público, sino privado. Sé lo que cuesta pagar una planilla, sé lo que cuesta producir. He trabajado toda mi vida y sé dónde están los principales problemas. Sé además que puedo hacer muchísimas cosas porque primero no soy de echar la culpa, soy de ver hacia adelante y me gusta solucionar problemas y dejar de hablar de lo mal que está el país o por culpa de quién, sino cómo lo voy a solucionar yo de la mano de todos los actores que estén, independientemente a mí me caiga bien, me parezca bien lo que hace o no. Uno tiene que trabajar con lo que tiene. Y parte de nuestro plan de gobierno se enfoca en lo que yo puedo hacer sin depender de un proyecto de ley, porque yo no puedo llegar y decirle a la gente que me permita reformar una ley para ver si puedo gobernar. Yo creo que el presidente de la República, y lo digo en la figura del presidente, tiene mucho poder en el país y tiene mucha influencia. Una llamada al presidente de una alcaldía, una llamada al presidente de una asociación, una solicitud de ayuda al presidente a cualquier persona, yo le garantizo que es muy difícil que la nieguen, pero necesitamos articular y no pelear tanto, porque en este ambiente en el que estamos, si nosotros seguimos diciendo quién es el culpable de lo que está pasando, yo no creo que podamos salir. Hay que ser firme, hay que decir las cosas como son, yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero nadie puede resolver esto solito y uno tiene que tener la humildad para escuchar y saber cuándo no está haciendo las cosas bien, cuándo se equivoca, cuándo debe de pedir ayuda. Y estamos llegando a un punto, por ejemplo, en materia de seguridad, donde requerimos de mucho apoyo a nivel internacional y en muchas áreas. Entonces, creo que uno también tiene que tener esa claridad de que las cosas se solucionan en el tanto uno tenga la apertura de escuchar y de trabajar con varios actores. Si eso no se hace así, vamos a quedar en las mismas que estamos hoy y no vamos a solventar los problemas. La transparencia es una demanda ciudadana transversal, más allá de las promesas. ¿Qué mecanismos concretos establecerá en su gobierno para prevenir actos de corrupción y garantizar que el uso de los recursos públicos sea absolutamente transparente? Vea, cosas como, por ejemplo, en trámites a nivel de diferentes sucursales, ¿verdad? A veces los trámites en la misma caja le dicen en una sucursal que es de esta manera y en otra le cambian o le quitan la solicitud de permisos que se necesiten. La digitalización de todos los trámites es sin lugar a duda una necesidad, no solamente a nivel de gobierno central, sino a nivel nacional. Todo lo que son los permisos, los registros, reportes, tienen que migrar a plataformas digitales que sean ágiles con una ventanilla única, que tenga tiempos de respuesta claros, eh, que haya menos discrecionalidad, don Leonardo, para tomar decisiones. ¿Por qué se da la corrupción y por qué surgen estas cosas siempre? Porque hay discrecionalidad del funcionario. Entonces la persona se siente en la libertad de decir, esto es lo que yo creo que hay que pedir.
o sabe que si pide más, tiene el poder él para definir quién puede ser sujeto de un permiso y quién no. Si toda la información se publica, si la gente tiene clara cuáles son los trámites y entre menos trámites tengamos, le aseguro que la corrupción se reduce. Hay que simplificar el sistema y eso es parte de lo que debemos hacer desde la Presidencia de la República en coordinación con gobiernos locales y otras instancias. Hablemos ahora de algo pues que le urge bastante a los cartagineses y es el tema del Hospital Maximiliano Peralta, que requiere pues mejoras urgentes en infraestructura. ¿Qué podemos esperar nosotros de este tipo de proyectos? Evidentemente, yo apoyo la construcción del nuevo hospital, ya eso está encaminándose. Lamento la cantidad de atrasos que se han dado hasta el último de la Contraloría, que estábamos esperando su visto bueno. Yo siempre me enfoco en que lo más importante es el paciente y les digo, si no se está dando abasto en un hospital de los 29 del país y yo tengo posibilidad de que esa persona se atienda en otro lugar, ¿por qué no hacerlo? Es que no podemos estar simplemente de que porque usted de Cartago tiene que atenderse ahí. Yo lo que necesito es que la gente la atiendan y hay que tener flexibilidad de buscar dónde yo tengo espacios para atender y cómo hago para atender todo el país, así sea movilizándome de un lugar al otro a los pacientes. Nosotros tenemos un plan muy importante de lo que se llaman jornadas de producción. ¿Y en qué consiste? En atraerme los especialistas del sector privado hacia el público, porque el problema del país no es la falta de especialistas, es que se me van al sector privado porque les paga mejor. Entonces, desde la caja, nosotros vamos a implementar lo que ya se ha hecho en algunos hospitales, creo que en San Carlos y en el Hospital de Niños, que son las jornadas de producción, que es que yo le pago por productividad. Es decir, si usted me hace más cirugías, más ultrasonidos, yo le pago por la cantidad de ultrasonidos y cirugías que me haga. Queremos habilitar un turno de 4 de la tarde a 10 de la noche y después otro de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y le digo a los médicos, entre más me atiendan, más recurso le pago porque ahorita el salario es el mismo independientemente de la cantidad de intervenciones que usted haga. Eso lo queremos hacer y eso se puede hacer sin necesidad de depender de la asamblea y sin necesidad de depender de decisiones que sean fuera de la caja. Es decir, el presidente ejecutivo va a poder tomar esa decisión entrando a la administración. Y también importantísimo que esa persona que Dios primero vamos a tener en la presidencia de la caja va a conocer la caja por dentro, va a conocer los tres niveles de atención, va a llegar a hacer, no a aprender, porque eso es parte de los pilares que nosotros queremos impulsar en esta administración, Dios primero a partir del 8 de mayo, y es que la gente que llegue sepa lo que tiene que ir a hacer desde el primer día. ¿Cómo lograr implementar un programa ecoturístico en toda la provincia? Tenemos gran riqueza natural tanto desde la Unión a Turrialba, desde el Huarco hasta Oriamuno. En toda la provincia de Cartago tenemos gran riqueza en biodiversidad. ¿Cómo articular un verdadero proyecto que enlace a todos los cantones de la provincia de Cartago? Vamos a ver, evidentemente tenemos una situación, ¿verdad? De que hay mucho mercado todavía. El ICT hace un buen plan, pero es un plan más dirigido a un turismo de alta gama, ¿verdad? Falta hacer más campañas orientadas a un ecoturismo, turismo rural comunitario o aquel turismo también que se hace a nivel de los cantones, en donde quizás gente de otros países no tiene identificados porque se hace más en zonas un poquito más desarrolladas ya, ¿verdad? Como las playas, ciertas zonas en Guanacaste o parques nacionales. Pero si nosotros trabajamos con gobierno local a través de alguna oficina de turismo, que para mí hace falta mucho esa articulación. No todos los cantones tienen una oficina en esa línea, pero el ICT puede trabajar en el desarrollo de eso desde la institución y en acompañamiento con el gobierno local. Ahí me parece que a nivel del agro también hay un potencial muy grande en agroturismo, sobre todo en un cantón tan agrícola como, ¿verdad? Pero en una provincia tan agrícola como Cartago. Tenemos también a nivel de los observatorios, por ejemplo, cantonales, que era lo que les hablaba yo a nivel de, por ejemplo, uno conocer qué puede visitar si uno viene de San José y quiere ir a Cartago a pasar un fin de semana o pasar un día. Se requiere un poco más de información a la gente y ver dónde la puedo conseguir, ¿verdad? De forma más unificada, porque yo sé que si usted se mete a internet, usted va a detectar cuáles son los lugares para comer,
los lugares para visitar, pero me parece que falta un esfuerzo más provincial o inclusive regional para ver cómo podemos entonces tener más información para la gente que va a visitar, tomando en cuenta lo que todos los cantones puedan articular juntos. A mí me parece que ese esfuerzo podría hacerse con ICT para tener más visibilidad con los cantones y también a nivel de inclusive de rutas alternas para otras provincias que puedan venir y visitar. Pensando en la 32, le pongo el caso, don Leonardo y María José, que, por ejemplo, se cierra la 32 y dígame para dónde agarramos. Si es, bueno, es o Turrialba, ¿verdad? O la carretera, la ruta creo que es la que va por Chilamate o el Tecoper. Pero bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, uno valora una ruta como la que va de Oriamuno a Pocosí? Ya que nosotros también tenemos una alcaldía ahí. Yo sé que el alcalde de Pocosí, el alcalde de Oriamuno han venido tratando de tener alguna propuesta en ese aspecto, pero eso también es una ruta que nos permite a nosotros posicionarnos con personas a nivel del turismo, que sé, por ejemplo, en el caso de cruceros, que muchos van al Braulio Carrillo, que puedan ir también a otros lugares de Limón, pero también que puedan visitar Cartago en ese día, por ejemplo, con más facilidad. Ese tipo de cosas pueden fomentar el turismo en las diferentes zonas del país y me parece que aquí el ICT tiene que entrar a ver iniciativas más locales y sobre todo enfocarse en el desarrollo de infraestructura turística en la parte de, digamos, de cada cantón o región, porque en muchos casos, y lo vivía, por ejemplo, cuando estuvimos de visita en una playa allá en Guanacaste, donde es muy linda, la gente llega y la visita, pero no tenía un baño y no tenía infraestructura mínima para poder estar. Entonces, si no contamos con eso, tampoco es fácil poder atraer turismo. Entonces, me enfocaría más que todo en esas áreas y sobre todo en el establecimiento de esas oficinas locales para poder articular con ICT todo este esfuerzo que se hace a nivel internacional, hacerlo a nivel aquí nacional e incrementar esa oferta. Perfecto, Natalia. Para ir concluyendo con este espacio, ¿cuál sería el mensaje final y el compromiso que le quiere dejar a cada uno de los vecinos de la Unión? Sí, primero vamos a trabajar en propuestas para la región, fuentes de empleo en la Unión, obviamente, pero en toda la provincia de Cartago, entendiéndose como, primero, guiarlos a ellos en cuanto a los comercios que podemos ofrecer, qué capacitaciones requieren, trabajar con los gobiernos locales. Para mí hay muchas personas que quieren emprender en el país y que en este momento se sienten asfixiados o que simplemente tienen un emprendimiento de subsistencia. Si trabajamos de la mano con gobierno local, Ministerio de Economía, y hacemos ese enlace para guiarlos en ese proceso y hacerlos crecer, tenemos una oportunidad muy grande de desarrollar comercio, sobre todo en el tema de gastronomía, en el tema de empresas turísticas, logística, servicios empresariales y otros más que podemos desarrollar de la mano con el INA como un motor del desarrollo del país que me parece a mí que está subutilizado. Y en materia de infraestructura y seguridad, ya he mencionado algunos de nuestros principales ejes, pero quiero reforzar la parte que depende de la presidencia, ¿verdad? Donde nosotros podamos hacer las cosas sin depender de una reforma de ley. El problema que este país tiene ha sido un problema de gestión y articulación, no de tanto problema legal. Hay muchas cosas que podemos solucionar por reglamento, por gestión administrativa, por coordinar más y por establecer o más bien fomentar los ya existentes canales de coordinación que este país tiene, que le sobran instituciones y le sobran consejos y órganos y mesas. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y ejecutar y pasar de las denuncias a las soluciones. Agradecemos profundamente su participación y sus respuestas en la Unión Decide. Le deseamos lo mejor en esta recta final hacia las elecciones. Muchas gracias, don Leonardo y María José. Un gran placer compartir con ustedes. Muchas Igualmente, bendiciones. Natalia. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.